tema de hoy nos va a tocar el tema de semiología clínica. Voy a compartir el escritorio. Para hacerlo un poquito más didáctico, técnicamente vamos a observar de qué representará la característica de síntoma. Encontremos la mecánica básica. ¿Me ven? Sí, ¿verdad? La psicopatología es la ciencia que se va a encargar de caracterizar desviaciones de la normalidad de la psique humana, enfocando la sociedad, enfocando el contexto histórico, enfocando la cultura que se encuentra dentro de las personas en un área geográfica. ¿Sale? Lo hemos ido revisando durante todo el semestre y es importante que encontremos el sentido específico de por qué vamos a hacerlo de esta manera. Al identificar los patrones de normalidad, normalidad estadística, psicológica, psiquiátrica, vamos a encontrar también los rasgos que nos permitirán ser ávidos para diferenciarlos de las otras personas, de las otras circunstancias, de los otros mecánicas y movimientos. Es donde sabemos que si los dos adolescentes están teniendo una relación, es adecuado y normalizado que los adolescentes tengan más o menos 2 años, más o menos 5 años de distancia entre ellos, pero no es tan normalizado que existan 15 años o 20 años de distancia entre esa relación, porque aparecen otros fenómenos, ¿cierto? Fenómenos que obedecen a la cultura, fenómenos que obedecen a las imágenes sociales, fenómenos que obedecen a las necesidades alrededor. Hace 200 años era muy fácil que un hombre de 30 se casara con una mujer de 15, porque ya eran mujeres en ese tiempo. Sin embargo, al día de hoy, hacerlo en ese mismo rango de edad es algo que ya no se comparte tanto con la característica de normalidad. A esas formas de diferenciar le vamos a llamar semiología clínica, ¿sale? Es la manera en que vamos a observar rasgos específicos que van a discrepar del patrón. Es aprender a hacer o a observar los patrones de conducta y de comportamiento como técnicos para el logro de un diagnóstico, el logro de un pronóstico y el logro de un tratamiento, ¿sale? Dentro de estas situaciones, me gusta el concepto más claro, más básico, más específico es el concepto de síntoma. ¿Qué entienden ustedes por síntoma? Pues un conjunto de señales que te da el cuerpo de que algo no está funcionando correctamente, o si no correctamente, como organizadamente, como que no está como que algo se desorganiza y presenta y da señales. Ok, eso nos lo da Marta 2020. Perfecto. Órale, profe, escribe bien rápido. ¿Qué más? ¿Alguien más? Cuéntenme. Yo creo que es una manifestación de la patología. Una de las varias manifestaciones que puede tener la patología. Cuéntame. Una o varias de las manifestaciones que puede tener la patología, ¿verdad? Patología. Sí. Ok. En su formato APA. Nos dice Elo por aquí una alteración de organismo. ¿Sigue entrecortado, Elo?
Sí, bueno, intentaremos que sea más, más claro, ¿sale? Vamos a cerrar todos el micrófono y vamos a comunicarnos por chat. ¿Les parece? A ver si así se mejora la comunicación. Maru nos dice conjunto de signos específicos que determinan una afección. Ok, incluso podemos ir a Google en este momento. Síntoma, definición de síntoma. Hay algunas definiciones específicas, podemos ver el síntoma desde el psicoanálisis, podemos ver el síntoma desde la teoría psicológica, desde el aspecto médico, desde la condición psiquiátrica. Pero vamos a Google, vamos a googlear qué es síntoma, desde ese punto de vista que ustedes quieran. Desde lo psicológico, lo psicodinámico, lo psiquiátrico, lo médico. Todos tienen que ver, o todos los que me están diciendo, tienen que ver con una alteración de la enfermedad, de la patología. Marta nos regala el concepto de que es médico. Perfecto. ¿Qué más? Los leo por chat. Alteración del organismo que pone de manifiesto la existencia de una enfermedad y sirve para determinar su naturaleza. 2. Inicio o señal de una cosa que está ocurriendo o que va a ocurrir. A ver, regálame la primera que me dijiste, Marta. Alteración del organismo que pone de manifiesto la existencia de una enfermedad y sirve para determinar su naturaleza. Ok. A ver, veamos lo que tenemos. Conjunto de señales que te da el cuerpo, manifestaciones de la patología, alteración del organismo. Ok, alguien que vaya un poquito diferente, alguien que se enfoque a lo mejor en algo más psicológico, porque todo eso está medio médico todavía. Leo. Referido de manera subjetiva por el enfermo cuando percibe algo anómalo en su organismo. Este es bien bonito. Porque ya nos da un poquito, gracias Andy, porque ya nos da trabajo psicológico en el proceso, ¿sale? Vamos a revisarlo otra vez. ¿Ese lo agarraste, Andy, ese lo agarraste de Facebook, Google, o lo agarraste de tu cabeza? San Google, perfecto. San Google 2020. Bueno, ¿qué podemos ir observando? El síntoma entonces es algo que nos va a brincar, que nos va a botar, que nos va a percibir de manera discriminatoria alrededor, ¿sale? Este síntoma se refiere o tiene varias estructuras, tiene varias condiciones base. Estas condiciones base son que son efectos subjetivos. Podemos verlo desde múltiples puntos de vista, pero hay una enorme diferenciación entre un signo y un síntoma. ¿Vale? El síntoma tiene la característica de que es subjetivo. El signo es observable. Veamos la pantalla. El signo van a ser características de rasgos no adaptativos, como todo el mundo lo estaba proponiendo. Los signos son cosas que pasan. Que de repente yo paso por una reja del estadio Cuauhtémoc y hay por ahí un, ¿qué les gusta? Por ahí hay un alambrito y me rajo todo el brazo. ¿Ese qué va a ser? ¿Un síntoma o un signo? Los leo. Signo. Signo. A ver, nos dice Elo.
Según Freud, un síntoma sería la sustitución de la expectativa de la satisfacción de un impulso instintivo. Ok, aquí ya tenemos uno más psicodinámico, nos va a servir. Signo, muy bien, Luis Alberto, un signo. ¿Por qué? Porque podemos ver evidentemente la cortada que se hizo, ¿va? Yo llego a mi trabajo con una con unas gafas enormes de mosca, me las quito y tengo un moretón que intenté cubrir con maquillaje. Eso es un signo. Signo que se llama hematoma. ¿De qué es síntoma? ¿Cómo lo podemos interpretar nosotros? De que te madrearon. Violencia intrafamiliar, ¿sale? Porque así no resultan los ángulos de la exacto, Luis. Así no resultan los ángulos de las puertas de baño. El síntoma es subjetivo. Entiéndase que nosotros vamos a aprender a identificar subjetividades, porque cuando estemos viendo signos, los vamos a poder interpretar adecuadamente como síntomas, ¿sale? Pero en general, quien tiene el síntoma es el paciente. Si la paciente no reporta la violencia intrafamiliar, pues no podemos decir nada alrededor. Entonces, llegando a la presentación, el signo son rasgos no adaptativos, rasgos diferenciadores, y el síntoma es un reflejo subjetivo del paciente. Ejemplos de cómo podríamos tener, o cómo nosotros tenemos síntomas. Más información. Señalo índice de carácter subjetivo, estado anómalo patológico. Ok, muy bien. Muchas gracias, Elo. Síntomas. ¿Qué síntomas tienen ustedes? Fiebre, vómito, náuseas, dificultades para respirar. Esos son síntomas de coronavirus. Ok, nos dice Luis, cada vez siento que me voy a desmayar cuando veo una serpiente. Ok, ese es un rasgo, es algo más parecido a un signo. Entiendo que es subjetivo, pero hasta que represente algo distinto, entra. Gastritis, síntomas de gastritis, Maru. Ardor, reflujo, ok. ¿Cuáles serían las pruebas, los signos que podrían existir en la gastritis? Se puede observar cuánta saliva, se puede observar cuánto ácido gástrico, se puede observar muchísimas cosas, pero en general siempre representan o siempre inician los diagnósticos con la observación del síntoma. El médico es muy complicado que llegue, se acerque y vea signos en ti y te diga, tú tienes gastritis. Hay otras enfermedades que tienen signos observables, entumecimiento en las manos, rigor del cuello, son aspectos más neurológicos, más gástricos, más pulmonares, pero en general sí tenemos esa situación. El pH medido en qué parte, ¿no? Tendríamos que ir viendo a segundos. Pero obsérvese que signo va a ser estos rasgos observables por cualquier persona y el síntoma va a ser un reflejo subjetivo del paciente. Cuando tenemos 1 kilo de signos y síntomas, desarrollamos o tenemos la identificación de un síndrome. ¿Qué es el síndrome? Conjunto de signos y síntomas que juntos se caracterizan en un cuadro específico. Puede ser solamente la construcción del conjunto de síntomas. ¿Vamos bien? Cuéntenme, síndromes que conozcan. Hay muchos síndromes famosos. Síndrome de Down, síndrome de Tourette, ok. Hay unos más culturales, más populares. El síndrome de Estocolmo. Bueno, o sea, no es que el síndrome de Down no sea popular, solo que el síndrome de Down pues tiene características médicas que ahorita iremos platicando.
Síndrome de Tourette, pues porque existe una situación. Hay un mal chiste en psicopatología, cuando ya no sabes cómo determinarle algo, ponle el síndrome, ponle la palabra síndrome antes y con eso ya está diagnosticado. Es un poco cierto, pero con reservas, ¿vale? ¿Qué más? Síndrome de Asperger, ok. Están con síndromes muy clínicos. Vamos con signos más de la cultura popular. ¿Qué es el signo? ¿Qué es un síndrome de Estocolmo? Síndrome de Turner, ok. Andy sacando la casta con su trabajo técnico, muy bien. Ya se fue Marta, ¿por qué se va Marta? Amor por tu secuestrador, ok, vamos desarrollando lazos empáticos por estas personas. ¿Qué más? Otro síndrome, síndrome del niño rey o del niño tirano. ¿Lo han escuchado? Mm, Cuando usamos la palabra Edipo, ¿dónde lo vamos a poner? Síndrome del emperador, ok. ¿El Edipo cómo es? ¿Es un síndrome? ¿Es un trastorno? El complejo. Ay, le metemos cada vez más palabras, ¿verdad? Entonces, entiéndase síndrome como todas estas características de signos y síntomas que nos podrán dar la construcción de un concepto teórico, ¿sale? ¿Recuerdan cómo se fueron formando los DSMs? Que al final es un grupo de personas en una sala decidiendo qué criterios van en cada uno de los trastornos. Es la construcción popular, la construcción general, la observación de la normalidad y de los patrones de la normalidad, encasillados en características específicas para determinar síndromes y trastornos. ¿Vale? Al niño que acaba de dominar a sus padres, el niño rey, ándale, el niño emperador, como tiene muchos asegúnes, tiene muchas definiciones, ¿vale? Entonces, vamos a la diapositiva. Signos son rasgos no adaptativos, síntomas son reflejos subjetivos del paciente, síndromes son conjunto de signos, síntomas que juntos se caracterizan en un cuadro específico, que repito, se puede quedar a un nivel subjetivo, pero el trastorno, porque aparece mucho, trastorno de déficit de atención, trastorno de no sé qué, trastorno de no sé cuándo, es signos y síntomas con evidencia medible y cuantificable. Regularmente se utiliza para problemáticas psicológicas o psiquiátricas. La diferencia entonces de un síndrome y de un trastorno es que el síndrome va a tener características subjetivas, si bien medibles, si bien observables, subjetivas, pero el trastorno va a tener necesariamente una perspectiva médica, una perspectiva objetiva, nos dice Luis, una perspectiva medible, ¿ok? Aunque cuando vamos observando, el uso de la palabra trastorno casi exclusivamente se utiliza para enfermedades del tipo mental. ¿Por qué? Desconozco. Pero la comunidad científica se basa sobre todo con el uso prefijo de trastorno para este tipo de enfermedades. Trastornos que hayan escuchado, muchachos. Trastorno de FSA, de TDAH, muy bien, alimenticio, ansiedad social. ¿Algún otro? Trastorno obsesivo compulsivo. Observan cómo casi todas las enfermedades mentales nos vienen a la cabeza por este prefijo de trastorno. Cuando hablamos de trastornos, y ya por la comunicación, por la contaminación, por la observación, podemos decir que tenemos una enfermedad médica, ¿vale? Casi por la manera en que estamos especificando, los trastornos van a resultar, van a mejorar, van a observarse muchísimo más enfocados cuando tenemos uso de medicamento con aspecto psicoterapéutico, ¿sale? Trastorno de estrés postraumático, desarrollo generalizado. No, me encantan los comentarios de Andy cuando
nos recuerda la base de trabajo de rehabilitación. Ok. Entendiéndose de esta forma, me gustaría que pudiéramos darle un repasón a cuáles serían los signos y los síntomas más frecuentes, más evidentes, que pueden estar presentes en la población. Y a veces estos nos van a permitir como clínicos observar cuando puede existir o una serie de trastornos o una serie de síndromes específicos con esta persona. Vayamos. Sentimientos de tristeza o desánimo. Entiéndase que son signos y síntomas. Son características que podemos observar, pero también características que nos puede reportar una persona externa, ¿va? No están organizados, no son claros, no son específicos, porque la naturaleza de los signos y los síntomas es de esa forma. La naturaleza humana no es precisa. Y por eso decimos que la tristeza o el desánimo pueden estar presentes dentro de los rasgos discriminatorios de nuestra práctica semiológica para encontrar sentido al trastorno, al déficit. Un síntoma hace un trastorno, un síntoma hace un síndrome. Los leo. No, exactamente no necesariamente. Nosotros podemos estar tristes de vez en cuando, pero si no se presentan con ciertas características, no desarrollaré un trastorno depresivo, no desarrollaré un síndrome distímico, por así decirlo. Representa cada una de las características del paciente, aunque tampoco necesariamente, porque hay signos que implica, aunque el paciente no los esté notando, denotando, van a implicar una carga inmediata de atención. Por ejemplo, que yo tenga erecciones con niños menores de 8 años. Eso es un signo. Y es un signo que tenemos que observar inmediatamente. 2. Pensamientos confusos o capacidad reducida de concentración. No sabemos, no hacemos, tenemos errores de juicio, no enfocamos un mínimo de 7 minutos de atención a algún lugar, alguna pantalla, alguna actividad técnica práctica. 3, preocupaciones o miedos excesivos o sentimientos intensos de culpa. La culpa es adaptativa, pero cuando se siente de sobremanera es riesgo, es característica de un síntoma. Altibajos y cambios radicales del humor. Si estamos contentos, no esperamos a estar tristes. Si estamos deprimidos, no esperamos estar alegres de un momento al otro. Alejamiento de las amistades y de las actividades. Cuando las personas se van alejando de sus rutinas cotidianas, aguas. La onda de que tronamos con una pareja y nos cortamos el cabello para cerrar ciclos es bien real. O hay una modificación, o hay un color, o hay una compra impulsiva, o hay algo que sobresale de la rutina. Cansancio importante, baja energía y problemas de sueño. Dificultades para dormir, despertarse de manera exabrupta, no tener energía en todo el día, que no se pueda ejemplificar en trabajo pesado, trabajo intelectual constante, son signos de que algo está ocurriendo. Desconexión de la realidad, paranoia o alucinaciones. El delirio y las alucinaciones son bien frecuentes, muchachos. No necesariamente porque tengamos una significa que vamos a estar extraños, ¿va? Todas las historias de lo que ocurre en la carretera a las 3 de la mañana se entienden que es porque hay cierto químico que empieza a segregarse y como que las personas empiezan a ver la Llorona en el kilómetro 51 o el ovni que de repente los abdujo y los dejó luego en la carretera. Si nosotros nos deprivamos de sueño 3 días, vamos a tener problemas de alucinaciones. Si tenemos una fiebre constante por muchos días, igual vamos a tener alucinaciones o delirios. Es parte de esa conexión física de nuestra psique y nuestro. Pero bueno, se entiende que si la tenemos, pues hay que cuidarla.
Incapacidad para afrontar los problemas o el estrés de la vida diaria. Estamos hechos para poder resolver todos nuestros problemas y en el momento en el que no lo logramos hacer al 100%, es rasgo de un síntoma. Problemas para comprender y relacionar las situaciones de las personas. Las cargas de empatía son bien importantes. Que yo no me pueda poner en el zapato del otro significa que algo se encuentra mal en mí, que algo se encuentra de manera inadecuada en mi forma de percibir la vida, de tener manifestación de signos y síntomas. Problema con el uso de alcohol y drogas. Tengan esta regla en general: más de 3 tragos en una hora ya es un problema de adicción, ¿vale? Que lo hagamos más de una vez a la semana ya es una bronca que tenemos que ir checándonos. Las sustancias están ahí, sirven, ayudan mucho, pero hay que observar cuando existen problemáticas determinadas por esta disociación temporal. Siguiente, cambios importantes en los hábitos alimenticios. Comer mucho o comer poco también representan una situación característica de trastornos o de síndromes específicos que hay que ir atendiendo. De hecho, es parte fundamental de la entrevista psicológica, que a veces se obvia mucho. ¿Cómo va tu dieta? ¿Es balanceada? ¿Ha cambiado? ¿Comes de más? ¿Comes de menos? Son preguntas que casi no existen en las entrevistas clínicas. Espero que con ustedes sí. Cambios en el deseo sexual, hipo o hiperactividad sexual, es algo que también nos denota ciertas características patológicas, ciertos signos y síntomas específicos. Exceso de enojo, hostilidad o violencia. Cuando las personas tienen ira contenida, tienden a explotar, cuando las personas suelen golpear o violentar a los que se encuentran a su alrededor, es signo, es marca, es característica de un signo síntoma. Y pensamiento suicida, cuando las personas piensan en cómo quitarse la vida o en quitarse la vida, pues ya nos está hablando de algo que puede ser un problema diagnosticable. Vamos adelante con la presentación. Me gustaría que pudiéramos ir revisando bajo este esquema. Primero, un síndrome. ¿Alguien ha escuchado el síndrome del nido vacío? Chat. Nos dice Elo, sí. ¿De qué se trata el síndrome del nido vacío, Elo? Yo no sé por qué no puedo escribir. Cuando los hijos se van a sus otras casas. Ok. ¿Qué caracteriza el síndrome de nido vacío? ¿Quién lo vive? ¿Los hijos? ¿Los padres? ¿Todos? ¿La familia? Los padres. ¿Padres? Ok. ¿Qué más? Cuéntenmelo. Curiosamente, el síndrome de nido vacío no está necesariamente en DSM-4, pero ¿ustedes creen que sí tiene referencia en el CIE-10? No sé, no conozco el CIE-10. A sus padres. Bueno, veamos estructuralmente este síndrome. ¿Cuáles serían los signos presentes en el síndrome? Que los hijos están fuera del núcleo familiar. Los hijos ya se fueron a estudiar la carrera al otro país. Mi hija la menor ya se casó, ya se fue con el marido, y si estoy tan desesperado de que no se vaya, hago que se queden en la casa, pero imaginemos que se fue. A lo mejor ya solamente tuve un hijo y el hijo quiso hacerse la maestría en otro estado, entonces se nos fue el chamaco, ¿no? No es
que los hijos se van del núcleo familiar. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Soledad, dificultades para el empleo del tiempo libre, incomodidad por situaciones no resueltas en la pareja y crisis emocionales existenciales de cada uno de los miembros de la pareja. Quien lo sufre es la pareja, quien lo tiene que resolver es la pareja. Hay parejas que cuando se van los hijos tienen este síndrome de nido vacío. O sea, sí, hay gente que lo tiene, hay gente que no lo tiene, no pasa nada. ¿Sale? Pero se vuelve un síndrome pues cuando se identifican situaciones alrededor de ese hecho de ruptura biográfica, autobiográfica. ¿Cómo se imaginan a unas personas o cómo se imaginan los síntomas que tienen estas parejas? Vamos con el hombre. ¿Qué suele pasarle a una pareja en síndrome de nido vacío con esta cosa? Tristeza. Ok, ¿qué más? Falta de deseo sexual o una hipersexualización. He llegado a tener parejas que dicen, es que ya no lo aguanto porque quiere estar teniendo relaciones todo el día. Como ya no están los hijos, ya él dice que podemos gritar, él dice que podemos hacer lo que queramos, en donde queramos, pero oye, una vez al día ya es mucho. ¿Qué más? Aburrimiento. ¿Por qué aburrimiento? A veces nos alejamos de las personas, nos alejamos de las parejas, conceptualizamos a nuestra pareja de forma distinta y encontramos esa sensación de inutilidad, ok, ya no hay a quien lavarle la ropa, ya no hay a quien cocinarle, al marido pues cocinarle un gatito y eso nunca es tan laborioso, ¿verdad? Ya no hay para quien hay que estar arreglando la casa. ¿Qué más? Vamos, síndrome de nido vacío fuerte, importante, vamos muchachos. Si fueron hijos, alguna vez se fueron de su casa y sus padres hicieron cosas. A veces hasta adoptan mascotas. Divorcio en muchos casos, exactamente. ¿Qué más? Pónganse creativos, pérdida del sentido de vida. Sí, a veces hay incluso hasta reportes de intento de suicidio, pero ya eso es más patología de la persona que lo tiene y no de la pareja. Cambio de residencia, se van a una casa más grande a una pequeña. Cambios, viajes excesivos. Ok. Ocasionalmente los hombres compran autos caros, las mujeres empiezan a beber, por ahí hay adquisición de animales, cosas complicadas, patológicas, de sesgo, vamos muchachos. Entonces el síndrome es el sentimiento de tristeza y pérdida cuando el último hijo se va de casa. Todo esto enmarcado en este sentimiento, en esta tela, en este deje de en este deje de cosas que están ocurriendo, ¿no? ¿Este síndrome alcanza a ser un trastorno? Pregunta. ¿Estas características del nido vacío alcanza a ser un trastorno? ¿Alcanza a tener una repercusión médica? Puede llegar a ser, no necesariamente. Entendamos que este síndrome es un síndrome de características sociales, porque representan a dos personas. Si bien se queda en lo subjetivo, exactamente. Porque como se queda en estas características básicas de actuación, afecta en otros, tiene otros desencadenantes. Claro, Elo. Como les decía, si una madre que se fue el último hijo piensa en matarse, la patología primaria es más la depresión o el intento de suicidio que el síndrome del nido vacío. La patología más importante es el trastorno depresivo, que el síndrome del nido vacío. Cuando se reporta en CIE-10, se pone ideación suicida, secundario o secular, síndrome del nido vacío. ¿Por qué? Pues porque es una afectación epidemiológica. Ok, vamos a ver ahora qué les parece si vemos un trastorno. Vamos con que nos dice Andy.
Trastorno de déficit de atención. ¿Qué es el trastorno de déficit de atención? Maru, trastorno y patología son virtualmente lo mismo, ¿sale? Patología estamos hablando de un discurso médico, trastorno estamos hablando de un discurso psiquiátrico. Psiquiátrico derivado en lo médico. ¿Qué trastorno de déficit de atención? ¿Cuáles son los signos que están ahí? Mm, mm. Andy, soy tu fan, en serio. De sabes de pe a pa todo esto. Control de impulsos, presentación en el mantenimiento y dirección de la atención, problemas con la concentración, impulsividad, muy bien. Veamos un poquito acá, se distrae fácilmente, ¿sale? A lo mejor por ahí cuando le ponemos impulsividad y cosas así, estamos observando que ya son palabras de síntoma. El signo son lo que podemos ir observando, lo que es objetivo. Y lo que vamos a ir observando en estos pacientes es que se nos distrae rápido, que parece que no escucha, que no atiende cuando se le habla de manera directa, que está inquieto, que siempre está golpeando con manos y pies, escritorios, piso, el gato, todo lo que se le atraviese, que tiene problemas para jugar o realizar actividades tranquilas, ¿no? O se le dificulta estar organizado en un equipo y demás. Veamos cuáles serían los síntomas. Ya nos los adelantó muchos Andy. Evita o le disgustan las actividades que requieren un esfuerzo mental, de concentración como tarea escolar, no es capaz de prestar atención minuciosa a los detalles o comete errores por descuido en los trabajos escolares, pierde los elementos necesarios para las tareas o las actividades, por ejemplo, juguetes, asignaciones escolares, lápices y demás. Nótese que el TDAH estadísticamente está más presente en la población infantil que tiene un proceso de formación y por ello está muy descrito en el ámbito escolar. Exacto, Marta, en las dificultades del aprendizaje. ¿El trastorno de déficit de atención es un síndrome? ¿Por qué no, Luis? Esta sí me interesa que la responda Luis. ¿Por qué no? En niñas es igual de fuerte, aunque ¿sí? El segmento es minoritario. Creo que por cada 5 niños con trastorno de déficit de atención hay una niña. Creo, no lo recuerdo. Si nos lo puede confirmar Andy, sería genial. Va por ahí, Luis. Los niños con TDAH se llaman a sí mismos. ¿Sabes qué? Tengo dificultades para poner atención. Ni siquiera les pasa por la cabeza. Ellos viven en ese mundo, viven en esa forma, viven en esas circunstancias. Son características observables porque no entran dentro de la normalidad de la curva de la población que tenemos. Son muchas veces inconscientes de su inatención. Exactamente. Te digo, soy bien fan de tu formación. ¿Y cuál es la forma del trastorno? ¿Qué características, qué criterios tienen? 6 síntomas del espectro inatento por más de 6 meses, o 6 síntomas del espectro hiperactivo o impulso o impulsivo por más de 6 meses. Algunos de estos síntomas están presentes en los últimos 12 meses. Que varios síntomas de estos estén presentes en contextos escolares, con parientes, casa, amigos y demás. ¿Quieren revisarlo mejor? Está en la página 33-36 del DSM-5. Ahí nos vienen cuáles son los criterios de la inatención, de la impulsividad y de la hiperactividad. ¿Sale? Bueno, me gustaría cerrar el video con la definición de trastorno que tienen los DSM, ¿sale? Porque, pues bueno, existe una definición clara, una definición oficial de cómo se deben de tener estos trastornos, entendiendo que los trastornos
es el conjunto de síntomas, que entendiendo también que el conjunto de síntomas nos puede dar un síndrome, entendiendo que cada uno de estos síntomas repercute a un signo que estamos observando diferenciado del otro. Ah, sí, les mando la presentación. Ya, les prometo, les voy a subir todo, no se me estresen. Sí, sí, sí. Sé que soy el peor. Se lo subo hoy. Nos dice, un trastorno mental es un síndrome. Obsérvese que el síndrome se está observando también desde el DSM. Un trastorno es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, 1, de regulación emocional, 2, o del comportamiento del individuo, 3. O sea, está presente en el pensamiento, en la emoción y en el comportamiento, ¿sale? O sea, la conducta social. ¿Qué refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen en su función mental? Habitualmente los trastornos mentales van asociados a un estrés significativo. Esto representa insatisfacción para el sujeto, o una discapacidad, ya sea social, laboral o de otras actividades importantes. DSM tiene mucha carga cuando hablamos de la socialidad y del trabajo. Si dentro de estos trastornos no afectan ni lo laboral ni lo social, casi podemos, ¿sale? Observemos. Síndrome de nido vacío, ¿afecta el trabajo? No necesariamente, no se reporta de esa manera el síndrome. Afecta la convivencia con la gran cantidad de las personas a nuestro alrededor, no, solamente la de la pareja, ¿sale? A lo mejor por eso todavía no entra de forma directa al DSM. Regresemos. Una respuesta predecible o culturalmente aceptable ante un estrés usual o una pérdida, tal como una muerte de un ser querido, no constituye un trastorno mental. Ya lo habíamos platicado. Se nos muere nuestra mamá. ¿Qué tiempo es el adecuado psicológico para tenerlo en luto? Yo voy a estar triste, muy triste, muchachos, ¿no? Tan triste. Pues, ¿por qué se me murió mi mamá? Que pues voy a fallar en el trabajo, que no voy a estar bien al 100%. ¿Cuál es el tiempo adecuado que nos marca el DSM para este tipo de pérdidas? Un mes, nos dice Maru. ¿Alguien más? 6 meses, exacto, Luis. Más o menos se necesitan unos 6 meses de luto en que esta tristeza va a ser benigna. Pero en la práctica, más o menos, podemos ir observando que los rasgos retroceden después de los 2 años. ¿Sale? Yo hablo, porque no sé por qué a veces no puedo escribir. Depende, realmente depende del sujeto. No está estipulado un tiempo específico. Desde el punto de vista tanatológico no hay tiempo, pero se puede considerar que después de aproximadamente 2 años sí se puede considerar patológico. DSM-6, aunque en la práctica se entiende que son 2 años. Miren, nada más llegó, nos dijo y se fue. Muy bien. Un comportamiento socialmente anómalo, ya sea político, religioso, sexual, y los conflictos existentes principalmente entre el individuo y la sociedad no son trastornos mentales, salvo que la anomalía o el conflicto sea el resultado de una disfunción del individuo, como las descritas anteriormente. Esta sí me causa dudas, muchachos. ¿Quién me la podría interpretar? Va de nuevo. Ustedes la piensan, yo la leo y la leemos en casita. Un comportamiento socialmente anómalo, ya sea político, religioso o sexual,
Y los conflictos existentes principalmente entre el individuo y la sociedad no son trastornos mentales, salvo que la anomalía o el conflicto sean el resultado de una disfunción del individuo, como las descritas anteriormente. Cuéntenme, ¿cómo lo interpretan? Pongo de nuevo la pregunta. Ok, yo lo que entiendo, por ejemplo, es el travestismo. El travestismo ¿Ok? puede ser considerada una conducta no deseable por la sociedad, pero Socialmente no representa, correctísimo. exacto, pero no representa una disfunción en la cuestión laboral o académica del individuo. Por lo tanto, no podría ser considerado un trastorno mental. Perfectamente bien contestado. El conflicto existente es entre el individuo y la sociedad, no al revés. ¿Sale? Salvo que se vuelva al revés, o sea, que sea de la sociedad al individuo, en donde tendríamos un problema serio. ¿Sale? Aquí se explica entonces el deseo de tener relaciones con niños. A eso se le llama. Trastorno. No, bueno, sí, pues, pero ¿A qué específicamente cuál es la pregunta? ¿cómo se le llama al deseo de pedofilia? Exactamente, Elo. La pedofilia sí es un trastorno, pero observen que es un trastorno del individuo con la sociedad, que está afectando a la sociedad. ¿Qué diferencia la pedofilia al travestismo? El Que travestismo no hace daño. exactamente. ¿Sale? Hablemos de parafilias. ¿Qué daño tiene una conducta desviada? Que la gente se interese mucho en los pies. Sí, lo hicieron en la antigüedad, pero en la antigüedad los griegos no tenían ese concepto social marcado como lo tenemos nosotros en nuestra cultura. De repente empezamos, observen, hace 15 años, incluso los profesores fumaban en las aulas universitarias. Hoy ya fumar en un área abierta es uno visto medio feo por las formas en las que va cambiando nuestras reglas y nuestra cultura. ¿Sale? Hay una, bueno, no sé si sea un comentario para la clase, pero de las últimas semanas que hubo cine, estuvo la película Un hombre invisible, y hay una comentadora de radio que hizo una observación agradable para mi gusto. Cuando se escribe la historia del hombre invisible, es porque intentaban hacer que una persona, o cuál es el objetivo de hacer una historia por la cual una persona exista y no la puedas ver. Y es a lo mejor porque son esos valores culturales, sociales que están detrás de lo que hoy queremos que no se visibilice. O sea, ¿vieron la película? Dice él que sí. La película demarca un hombre violento, demarca un hombre golpeador, demarca un hombre que tenía abuso con una mujer. Y el título lo dice todo. O sea, nosotros como sociedad estamos haciendo que el hombre invisible sea el que golpea, que el hombre invisible sea el que violente, el hombre invisible sea el que agreda. Y estamos invisibilizando esa situación que no debemos permitir. Es algo bueno, es algo para reflexión. Y incluso si quieren hasta dejamos una tarea para que la vean porque sí es profunda. Porque es eso, como cultura estamos permitiendo que la mujer vuelva a estar de una forma explícita siendo violentada. Bueno, cosas que se comentan en clase, ¿no? Vamos a terminar el video. Les mandé un PDF. En ese viene una observación de cómo se puede caracterizar el síntoma en alguna de las condiciones, resuelven hipótesis sobre el cerebro-mente-cuerpo, la dicotomía mente-cerebro,
resuelven algunas características de la intervención y de la construcción de los DSMs, dan algunas orientaciones en ese PDF sobre cómo considerar el síntoma psicoanalítico. Profundizamos en la próxima clase un poco más sobre el síntoma psicoanalítico, porque el síntoma visto desde esta perspectiva psicológica, médica, psiquiátrica, tiene solución. El síntoma psicoanalítico solamente tiene desplazamiento. Entonces son bemoles que vemos la próxima clase, ¿sale? Revisen la lectura, por favor. El tema que viene es perspectiva de la antipsiquiatría. Les voy a mandar un texto en la semana que revisar. Creo que pudiéramos regresar al contenido del síntoma en función de que hagan la lectura del síntoma y utilizamos un poquito de la clase que tengamos para que podamos seguir con el contenido. Y cierro la grabación y me quedo con ustedes en chat, ¿vale?